Hola mi gente bella, hoy nos vinimos una vez más al casco histórico de La Guaira, en particular a la Biblioteca Municipal del Estado de La Guaira, a conocer más sobre este prócer guaireño. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete y quédate con nosotros porque esto arranca así. ¡Rueda intro! La Biblioteca Municipal del municipio Vargas, Estado La Guaira, nos cede su espacio para hacer este pequeño homenaje a uno de los próceres más destacados del litoral central, el doctor José María Vargas. Con tal motivo extendimos la invitación al señor Eudes Narváez, quien es cronista comunal popular del municipio Vargas, patrimonio cultural viviente por el Consejo Municipal del municipio Vargas, maestro honorario por la Universidad de las Artes y el Ministerio de Cultura y licenciado en Educación por la Universidad Simón Rodríguez. Y si me lo preguntan a título personal, uno de los ciudadanos que mejor conoce la vida y obra de nuestro prócer guaireño. El doctor José María Vargas nace un 10 de marzo del año de 1786 en el seno de una familia de blancos de orilla, doña Ana Teresa Ponce y don José Antonio Vargas. Pero dejemos que sea de la voz de nuestro cultor cronista quien nos cuente este relato. Muchas gracias por la invitación, agradecido pues de que destaquemos a través de estos medios de comunicación la vida de un hombre tan importante como lo fue el doctor José María de los Dolores Vargas Ponce, hombre que a mi criterio pues fue uno de los más completos que tuvo este país, porque se dedicó pues a diferentes especialidades, siendo médico, pero trabajaba con otras especialidades en la búsqueda de mayor conocimiento. De esta manera, lo vemos que incluso desde joven, en vez de dedicarse con otros niños a estar jugando los juegos tradicionales, él se iba a la playa que quedaba cerca de su casa a investigar, pues a ver los caracoles, todos los tipos digamos, de elementos que estaban allí a flor de la playa, y de igual manera de las plantas. Cuando su padre decide llevarlo a la escuela, ya al Seminario Tridentino de Caracas, logra establecerlo y ahí se destaca, y por eso sobresale entre los mismos alumnos, aunque con un pequeño fracaso porque su papá en ese momento no tenía las posibilidades y tenía que dejar el seminario. Sin embargo, padres como Montenegro y el padre Maya vieron la lucidez que tenía este joven y optaron por ver cómo lo dejaban en el seminario. Aprovecharon que uno de los seminaristas había abandonado el espacio, y entonces le otorgaron esa beca al doctor Vargas para que él continuara allí. Claro, la idea de ellos era que él fuera sacerdote y otro que fuera militar, que eran las dos profesiones que se utilizaban en ese entonces. Sin embargo, optó por la más difícil y en la que no se creía, que era la del médico. El doctor José María Vargas había crecido en un hogar estrictamente católico, pero no le tomó mucho tiempo darse cuenta y descubrir su verdadera vocación. Sí, empezando, como vimos, por la parte vegetal, por la parte animal, ya después interesado en el mismo ser humano. Quizás cuando veía a sus familiares un poco enfermos, le llamaba la atención cómo le asistían, cuáles eran los medicamentos que le daban, los preparados que hacía su familia, su mamá, su papá, o las personas que invitaban para que curara a esas personas. Ya estando en el seminario, él visitaba los centros hospitalarios que había para ese tiempo, para acercarse a las enfermeras o a todos al personaje que trabajaba dentro de la rama médica, para ver qué era lo que hacían, cómo se atendían en esos hospitales. Y de allí le fue naciendo ese amor por esa profesión que digo, pues, no tenía futuro. En nuestro país no tenía futuro porque aquí no existían médicos reales y verdaderos, eran teóricos. Los únicos médicos que llegaron aquí de Europa en ese momento llegaron
a lo que era para ese tiempo la provincia de Cumaná. Entendamos que para el contexto social de la época, los blancos de orilla eran considerados blancos de segunda clase. Por esta razón, el doctor José María Vargas tuvo que enfrentar su primer proceso, el limpiamiento de sangre. Y es que los cupos de estudio en la academia estaban solamente reservados para los blancos mantuanos de la época. Sí, en realidad su mamá eh, era de Caracas, de acuerdo con las informaciones. Pero en ese tiempo, en los mismos hogares, las madres se convertían en maestras y los padres también. Y les iban dando pues las instrucciones, tanto a la hembras como a los varones, de cómo debían comportarse y cuál era el futuro que tenían. Y allí, en ese seminario, cuando le ven esas actitudes, entonces tenía el chance de pasar directamente a lo que era ya la Real y Pontificia Universidad. Y cuando ya estaba a los 12 años, 12 o 13 años, que ven lo interesante que era este joven ya con sus investigaciones, y es cuando opta por entrar en la Real y Pontificia Universidad para seguir precisamente la carrera de medicina. Fue bachiller en artes, o sea que lo que era la parte artística la conocía en todo, le gustaba, que la combinaba con la parte de la ciencia médica y jugaba con ambas, pues, hasta llegar un momento en que uno de los profesores no pudo continuar dando sus clases y se determinó llamar a concurso a esos mismos estudiantes que estaban más adelantados, y Vargas fue el designado para empezar a dar clases tanto en el seminario como en la misma universidad, a sus propios profesores, en ese sentido. Se graduó de bachiller en artes y es entonces cuando descubrimos que le gusta bailar y cantar. En ese sentido, él con su grupo de alumnos, como lo somos todos siempre, que se forma una fiestecita, una parranda, ahí estaba él como bailarín, pues, y salía a divertirse en ese sentido como otros muchachos normales, solo que tenía su receso y después entraba de lleno a la actividad. Siendo un joven, había una familia también muy poderosa en Caracas, que era la familia de los Aristeguieta, que era un señor que su esposa, con su segunda esposa, tenía o tuvo 12 hijos, de los cuales 9 eran hembras y solamente 3 varones. Y este señor, pues, siempre los fines de semana o cada 15 días tenía fiestas en su casa. Porque quizá como tenía tanta mujer, decía, bueno, voy a tratar de buscar aquí, de relacionar a mis hijas con todos estos personajes para que puedan tener a futuro una buena educación y una buena posición, ¿verdad? Se graduó en medicina con una especialidad de cirujano con tan solo 22 añitos. Después de licenciado, incluso bachiller en medicina, sí, después licenciado, luego tenía el de maestro hasta obtener el título en ciencias médicas. Y esto le permitía pues darle un campo bastante abierto. Incluso se alaba la presentación de la exposición que él hizo en su oportunidad. Y los profesores pues veían la facilidad con que lo hacía. Él estudió junto con el doctor Carlos Arbelo, que después fue el director del Hospital Militar, y con otro médico también, José Rafael Revenga. Pero él al final, cuando presentó solo. Ellos dos no estuvieron en esos exámenes finales. Entonces, él obtuvo todos sus títulos en ese sentido. Siempre conversaba con ellos y mantenía una buena relación, sobre todo con José Rafael Revenga, en este caso, ¿no? Hasta que ya después, mientras estuvo acá en Caracas haciendo todas sus gestiones, visitando los hospitales, siguiendo su situación, cuando vio que le estaba pegando muy fuerte el ir a la fiesta y que perdía parte del tiempo, optó por decir, bueno, salgo de Caracas porque aquí no voy a poder seguir adelante. Entonces fue cuando pensó que hacia Cumaná él tenía muchas referencias de que allí venían médicos de España o de Europa. Y bueno, la oportunidad de irme hacia aquellos lugares para obtener esas referencias médicas que me permitan mejorar los conocimientos que aquí no creo haya buena preparación,
pero que también había adquirido a través de los libros que llegaban mediante los barcos, libros que llegaban de contrabando, que llegaban en inglés, en francés o en otro idioma, pero ya el doctor Vargas se dominaba el latín, las lenguas muertas pues, dominaba el francés, parte del inglés y otras lenguas. Eran múltiples las cosas. En mayor o menor forma. Libro que conseguía en qué idioma, él tenía que traducir esos libros. Y de allí fue conociendo que la información, que la medicina estaba amplia, era ya en Norteamérica, pero también era en Alemania, lo era en Inglaterra y en otros países. En una Venezuela convulsa en guerras independentistas, con una sociedad dirigida por el misticismo religioso que penaba el estudio de las ciencias como diseccionar un cadáver, le fue difícil encontrar un lugar. Sí, no estaba permitida la disección y eso chocaba, aunque él era un católico pero que tenía su diferencia con la religión. Él en su práctica en la casa lo hacía con algunos animales, pues, porque leyendo los libros veía cómo venían los cuadros, qué era lo que se utilizaba. Y entonces eso fue lo que lo indujo él más bien a irse en 1808, sí, 1808, finalmente 1809, hacia la ciudad de Cumaná. Lo primero que él hizo en Cumaná fue visitar todas las zonas foráneas de Cumaná para conocer a los médicos aborígenes, a los africanos que había en ese tiempo, o a esos barberos que eran los que hacían la práctica del cirujano, que hacían una práctica con la misma navaja especial del barbero, cómo hacían ellos esos cortes, pero también a los herreros, que eran los que utilizaban en muchas oportunidades cuando no había cómo atender a la persona para agarrarle puntos, sino que venía con la herida, como ellos calentaban los hierros que tenían para marcar a los animales, para marcar a los esclavos, clasificarlos, entonces le pegaban esos hierros en la herida de la persona y cicatrizaban la herida. Había allí un pozo de petróleo donde manaba automáticamente, que lo vio, pero en ese momento, como no tenía ningún interés en la parte del petróleo, no le dio importancia, pero al final llegó a tener esta relación. En pleno siglo XVIII tiene el primer estudio sobre el petróleo. Bueno, yo diría que aparte de Venezuela, casi en el mundo, porque de lo que yo he visto hasta ahora no he encontrado otras personas que hayan hecho un estudio tan corto y preciso de lo que fue el petróleo en el mundo en 1839. Los primeros que estuvieron trabajando, bueno, los aborígenes ya trabajaban como petróleo, como medicina, pues, ¿verdad? Pero de los primeros que se dicen que conocieron el petróleo fueron los chinos. Pero los chinos en el siglo II, los chinos lo que hacían era que ellos iban a explorar, hacían perforaciones a su manera, pero para buscar sal, porque la sal era el elemento mineral importante para poder preservar algunos alimentos. Hubo otras personas en Pensilvania, en Norteamérica, que eran profesores del ese Instituto de Tecnología, pero el informe que da es un informe muy sencillo, muy escueto. En cambio, cuando a Vargas, en 1839, alguien de allá de la parte del Orinoco, ahí de Ciudad Bolívar, y eso, le llevan una muestra de petróleo, de líquido pues, entonces se lo envían a Caracas, al que era el director de Relaciones Exteriores y de Hacienda en ese momento, le mandan ese líquido para que determinara y buscara la forma de cómo era provechoso para el país. Y esa persona no encontraba más nadie y al primero que se dirigió fue al doctor Vargas porque ya lo conocían quién era ese elemento. Bueno, entonces él cuando le llega ese informe en una de sus cartas, él le agradece a la persona el envío de esa carta y le dice que la respuesta se la está dando un poco tardía. Recibió la carta como creo que fue como un 13 de septiembre y el 3 de octubre da respuesta, en pocos días, y él creía que era mucho tiempo. Al final, claro, él indica, pues le da las recomendaciones a la presidencia del país y le dice, bueno, que ese era un artículo, un producto muy importante, que era bueno buscar a unos empresarios que pudieran explotarlo, mientras tanto se iba preparando el país para luego tomarlo
y hacer una exposición directa con sus propios científicos. Y al final termina con esta frase, y le decía, ese producto mineral va a ser más importante para nuestro país que el oro y la plata. El doctor José María Vargas fue un estudioso de prácticamente todo lo que pudo estudiar, siendo el pionero a nivel mundial en entregar el primer informe sobre las propiedades del petróleo en el siglo XIX. Poco tiempo después, su profunda vocación de servidor público lo lleva a planos políticos. Cuando se presenta este proceso del 19 de abril de 1810, a los pocos días en Cumaná se conoce la situación, se establece una junta gubernativa. ¿Y a quién es que llaman para estar dentro de esa junta gubernativa? Al doctor José María Vargas, que era un joven, todavía 23, 20 y pico de años, para que los guiara, porque era el que tenía el conocimiento general desde el punto de vista económico, médico, bueno, de todo un poco. Pero luego se decidió a nombrar a un consejo legislativo, como se llama hoy, Sí. y lo nombran a él como miembro del consejo legislativo. O sea que estaba en todo, con la particularidad de que no cobraba ninguno de esos cargos que tenía. Él se mantenía con sus propios ingresos y ayudando en todo caso a la parte educativa, a la parte de la formación del trabajo, a la instrucción, donde fuese necesario. No tenía interés en ese momento de lo que era tener dinero por cantidad. La historia le reconoce ser un hombre caballeroso, romántico y galante con las mujeres. Porque estaba enamorado, él me lo decía, que había una dama de la cual estaba enamorado que estaba a punto de casarse y la única manera de evitar ese matrimonio era saliéndose, porque si se casaba, hasta ahí llegaba. Por eso él regresa acá a La Guaira a establecerse con sus padres nuevamente y es cuando está aquí y se presenta el famoso terremoto de 1826 de marzo, precisamente ahorita ya Sí, se a conmemora. punto. Tras ayudar en los sucesos del terremoto, decide irse a Escocia para continuar sus estudios. Bueno, sí, él después que está acá, después de la cuestión del terremoto de 1812, donde era el único médico que se encargó en ese momento de hacer una práctica médica como él quería. Y entonces él fue el que se encargó aquí de hacer todo ese trabajo en La Guaira, de establecer un campo para atender a los enfermos, para quemar a las personas que habían que quemarlas por la situación que tenía. Y es donde él decide, en vez de irse a Norteamérica, irse a Escocia porque conoció que los estudios médicos estaban más avanzados. Entonces, cuando hace los trámites con la familia para irse hacia allá, y al irse en ese barco, prácticamente de acuerdo con sus relaciones, cuando estaba dentro del barco, se convirtió como que si era el capitán del buque, porque hizo lo que se llama un vademecum, o los médicos conocen vademecum, pero que también los marinos lo llamaban vademecum o tenía otro nombre, esto del control que llevaban los marinos en ese tiempo. Okay. ¿No? Bueno, y entonces él iba analizando día por día el sol, el viento, la brisa, las olas, cómo estaban el nivel de arriba de la estrella. O sea, es un astrólogo, un astrónomo en cada una de las situaciones. Y se establece allí en Inglaterra con uno de los médicos más importantes allí, que era anatomista, que era el doctor Barclay. Y entonces salía con este señor a visitar los territorios. Y este era un atleta, el doctor Barclay era un atleta de esos corredores, como hay muchos por acá. Bueno, y se iba con otro compañero también de esta zona y recorría los caminos, iba conociendo la parte médica, pero también la parte de anatomía, y se fue metiendo con este médico hasta lograr unos conocimientos extraordinarios, y en las clases, bueno, se distinguía, hasta que logra en 3 o 4 años ese conocimiento general y es reconocido como uno de los médicos más aventajados allí en Escocia y en muchos de esos países o muchos de esos territorios tienen fotos de Vargas, tienen reconocimientos de Vargas, lo admiran. Hay una amiga que fue en esos tiempos, estuvo por esos lados y me dijo que estuvo en Bruselas y en otras partes donde veía los cuadros de Vargas, la información que tenía Vargas, y precisamente aquella señora que tú ves allá de sombrero estuvo en ese tiempo y fue la que él conoció y me dijo, mira, me quedé encantada cuando vi a
a Vargas por todas partes. El nombre sonaba por todo el mundo. Es un orgullo para nosotros, don Eudes, es un orgullo para nosotros porque muy a lo contrario de lo que piensa la sociedad venezolana, el ciudadano venezolano del mundo es Francisco de Miranda, pero qué honor que tengamos también a un ciudadano del mundo y que sea de acá de nuestras tierras. Tuvo una hija natural llamada Josefa María Vargas, de la que se desconoce el nombre de su madre. En principio, antes de irse de acá, tuvo su amorío por allí, e incluso apareció una hija. Muy poco el que sabe que Vargas tiene una hija, o tuvo una hija que se llamaba Josefa María Vargas, que fue criada por su hermano Miguel cuando él estaba en el exterior. Pero ya cuando él regresa de Puerto Rico, que sale de aquellos sitios, habiendo estudió administración, publicidad, agricultura, todos los tipos de gobierno, la parte económica, o sea que no dejó nada sin haber hecho un análisis completo de cómo funcionaban esos países. La parte política también la conocía, la botánica, todo. Y entonces él llega a Puerto Rico, ¿verdad? Y en Puerto Rico el tiempo que tuvo hasta 1825, bueno, recorrió todo Puerto Rico y recogió más de 800 plantas que las disecaba y luego las mandaba a Europa y allá están. Y luego se viene a Venezuela y cuando viene a Venezuela, ya cuando vio que la situación estaba más calmada, con previa relación con el Libertador, no directamente, sino con el médico de cabecera, que era su colega del Libertador Simón Bolívar, él le mandaba información, los proyectos que tenía, y este amigo le decía al Libertador cada una de estas cosas. Tras la llegada a Venezuela y para este punto es el momento en el que conoce a la que sería su esposa, doña María Encarnación Maitín. Lo interesante es que él llega y atiende a una dama viuda que estaba enferma y esa relación lo fueron llevando a que tuviera un enamoramiento y al final deciden casarse. Pero no duró un año. Algo parecido Con Encarnación. Sí, con Encarnación Maitín. Algo parecido a lo que le sucedió a Bolívar. Cuando se casó y al poco tiempo la señora murió. Y precisamente hay un documento cuando ellos se encuentran aquí en Caracas donde Bolívar le dice que cuando su esposa murió él todavía era un tipo, una persona joven, en cambio él era ya una persona con cierta edad, ¿no? Al poco tiempo el Libertador lo llama para encomendarle la misión de la restauración de la academia. Es llamado hasta venir Bolívar en ese tiempo, establecen las relaciones y ella Bolívar, con conocimientos previos del doctor Vargas, es cuando le llama y le dice, bueno, esta universidad está en el suelo, ¿cómo hacemos para levantarla? ¿Qué proyectos tiene usted? Porque pensaba era establecer, no recuperar esa universidad, sino establecer un instituto universitario tecnológico, porque en esa universidad era para profesiones que ya estaban, que no tenían proyección, sino era la tecnología, como la agricultura, la ganadería, los minerales, toda una serie de factores que era lo que iba a poner o a sacar al país. Y Bolívar conociéndole dice, bueno, aquí la única manera de llevarlo a usted a rector de la universidad para modificarla es cambiando los estatutos de la universidad. Que es donde se aplica el estatuto de no prohibición a hijos que no son de la élite, como quien dice. Sí, porque había que ser de sangre azul, como decía, sangre El blanqueamiento de el la sangre. blanqueamiento de la sangre. Limpiamiento de sangre. Sí, sí. E incluso él tuvo que hacer una limpieza de sangre, él tuvo que pagar, él tuvo que pagar para él hacer su limpieza de sangre y lo retuvieron un tiempo, porque él era moreno, no era blanco totalmente. Y entonces se reúnen todos y aceptan ir a nombrar un nuevo rector, una nueva rectoría, rector y vicerrector. Y como ya todos conocían a Vargas, que era el hombre que cuando llega a su casa fue la que sustituyó a la universidad porque el Paraninfo de la universidad no servía para nada. Él convirtió los cuartos de su casa en aulas, mañana, tarde y noche. Y entonces cuando llega y se decide nombrarlo a él como rector y como vicerrector a otro guaireño, al doctor Andrés Narvarte. Y ya para el año de junio, julio, cuando el Libertador tenía que irse, él tiene esa entrevista y necesito que usted me haga una referencia cómo está la situación. Y es cuando Vargas le hace una entrega y le dice, bueno, la universidad se pagó todas las deudas que había,
el personal está cobrando su deuda, hemos hecho el arreglo total de la universidad con todos los recursos que hemos obtenido. Aparte de eso, le decía, y con todo esto que hemos recibido sobre los ingresos de la universidad, todavía nos queda una cantidad de 3.000 pesos que nos sirven para cubrir todos los gastos del segundo semestre. Impresionar a el libertador Simón Bolívar no era tarea fácil y hasta eso lo logró. Bolívar lo que andaba buscando era un hombre que le sirviera administrador, que pudiera sacar. Bolívar quería ya cesar la guerra, lo que quería recuperar el país. Y cuando Bolívar puso a Santander como vicepresidente de Colombia, pensó que como era abogado podía llegar a eso y se equivocó. Producto de toda esta inconsistencia entre militares que había por el poder y, bueno, por la ambición de poder, sí, mejor dicho, se genera en la sociedad la necesidad de darle una cara visible, y él tenía una muy buena referencia en la sociedad, era muy querido, era muy apreciado, era muy respetado. Y la gente, sobre todo de Caracas, empieza a proponer al doctor como presidente de la República. Sí, porque lo que pasa es que el doctor Vargas, a pesar de su condición de rector, él visitaba a los pueblos, él asistía a los centros militares y atendía a las personas y los ayudaba, les daba medicina, y si necesitaban dinero les daba. Se iba a los pueblos en sus ratos libres a seguir sus trabajos de investigación de la botánica o de las otras cosas, de los minerales que eran necesarios, y eso lo llevó a conocer. El pueblo sabía que era un hombre pegado a él, no era aquel que estaba enconchado allá en una presidencia. Y cuando lo proponen por delante de él, había otros candidatos con mucha más potencialidad que él, ¿verdad? Sobre todo el general Santiago Mariño, que era oriental, que era el que aspiraba, porque ellos decían que los militares eran los únicos que tenían derecho a ser presidente porque fueron los que combatieron para liberar este pueblo. Pero ellos lo hicieron junto con civiles. Y cuando se hacen esas elecciones, que se proponen a estos candidatos, primero las de vicepresidente, el que queda como vicepresidente es el doctor Andrés Narvarte. Luego se elige, a pesar de toda la campaña negativa que le hicieron al doctor Vargas, que lo nombran como presidente, entonces dos guayireños vuelven a la presidencia, ya no a la universidad, sino a la presidencia del país. Vargas como presidente de la República y el doctor Narvarte como vicepresidente. Y Carlos Sublé, que estaba por allí, también con unos cargos de responsabilidad. Que también presidió el tiempo. Sí, se me presidió el tiempo, sí, y estaba siempre cercano. Hace historia como el primer presidente civil de Venezuela intentando gobernar con un ejército que le ponía múltiples trabas a su gestión. Entonces, eso pues es lo que lleva ese trabajo de no dejar funcionar al doctor Vargas con los proyectos que tenía. Es cuando él renuncia la primera vez porque el Congreso propone algo y dijo que eso no era posible. Y entonces no se lo aceptaron y él decide renunciar, porque dice, no, es que yo no puedo trabajar de esta manera. Sin embargo, no le aceptan la renuncia y luego vuelve a seguir haciendo su trabajo. Es despertado durante la madrugada con la revolución de las reformas, donde se le ordena que deje su cargo político como presidente de la República. Es cuando viene Carujo y se alía con el mismo Páez y se alía con Santiago Mariño y con otros bolivarianos que habían estado al lado de Bolívar. Y es cuando viene el famoso golpe de Estado, ¿verdad? Aquel 8 de julio. El primero en la historia de Venezuela. El primero en la historia de Venezuela. Al primer presidente de Venezuela elegido civilmente. Se cuenta que en el golpe de Estado, en una voz soberbia, el capitán Pedro Carujo le dijo al doctor Vargas: renuncie usted a su cargo, el mundo es de los valientes. El doctor Vargas, en un perfecto control de sus emociones, respondió: capitán, el mundo es de los justos. Él se va a la isla de San Tomás, por lo que usted dice, porque su familia tenía propiedades allí, pero él regresa a petición de José Antonio Páez, que es el que llega y ve todo el desorden que hicieron los militares aquí, y dice, no, un momentico, o sea, están violando la ley, esto no es así, este señor es presidente, este señor la gente lo puso ahí. Incluso Vargas no quería eso, Vargas no quería ese cargo. Páez es el que logra suavizar la cosa acá, y después que tiene todo cuadrado, él es el que llama de nuevo, manda a llamar al doctor Vargas y al vicepresidente para que regresen a Venezuela y se encarguen nuevamente de esto.
Vargas, como muy responsable, no pensaba volver, pero dice, bueno, pues si yo tengo una responsabilidad y yo le di esa facultad al general Páez, debo volver. Y es cuando regresa, en ese caso, y se pone al frente y trata de otra vez de organizar al país, pero se da cuenta que ya Páez estaba ejecutando otras acciones, tenía otras ideas. Por un deber moral, el doctor Vargas decide volver a la presidencia para encontrarse con un país ingobernable con las constantes luchas de poder de parte de los militares. Es por esto que se lleva la imperiosa necesidad de redactar su renuncia, la cual en esta oportunidad sí le aceptaron. El doctor José María Vargas fallece a los 68 años en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Él veía que aquí no había posibilidad de su cura porque no había ni los médicos, ni con los cuales de los exámenes que han hecho, habían detectado su enfermedad. Él sí reconocía que él tenía problemas prostáticos. Uno de esos problemas era prostáticos. Mira, no se sabe la situación que tenía para ese momento, pero es cuando decide viajar. Como dato curioso, y ya para terminar este episodio, quiero contarles que José María España y José María Vargas eran primos. Hay una relación allí posiblemente de familiaridad entre José María España y José María Vargas, porque una tía de José María España en las Islas Canarias se casó con un tío de José María Vargas, que se llamaba, el nombre era Vargas Machuca, el nombre ahorita no me acuerdo. Él era un militar que fue llevado a México para ser como la persona, pues, que el edecán del virrey virrey y la virreina de México. Y ellos tuvieron una hija que fue criada por la virreina. Y esa señora popularmente conocida como Sor Juana de la Cruz, que quiso meterse al seminario, pero que no pudo porque tuvo un inconveniente. Sin embargo, tuvo tropiezo, porque era muy aguerrida, tuvo tropiezo hasta con el obispo de allí, porque no chocaba con él, ¿no? Una mujer muy aguerrida. Y ella tuvo, pues mira, fue una mujer que escribió muchos libros muy interesantes y tenía como esa pildorita de esa condición, pues de siempre estar ahí pegada en las cosas que fuesen como tienen que ser, de los Vargas Ponce y de los Vargas, en este caso Rodríguez, no, perdón, de la España, en este caso, hubo esa relación. Pero es un tema que más adelante puede analizarse, la relación familiar que pudo haber entre ellos. Para finalizar este episodio no lo podemos despedir sin una reflexión, y es que el doctor José María Vargas es imposible resumirlo en un programa de media hora, ya que fue un ciudadano ejemplar que dejó múltiples aportes en todas las áreas en las que decidió abocar sus estudios. En una época convulsa, adversa, logró hacerse un espacio en la historia, y hoy Venezuela, y muy especialmente su Guaira querida, honra su legado. Para mi persona, Manu Music Show, fue un inmenso placer acompañarles. Un día menos de vida, un día más de historia. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.